Recording is on. Está bien. Pues nada, repetimos entonces. Muy buenas tardes a todos, ¿vale? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en nuestro webinar del mes de febrero, que hemos titulado ¿Cómo lograr una transformación real, no cosmética? ¿Vale? Hablaremos de una metodología, ARTE, la metodología que transforma organizaciones desde la estrategia hasta la operación. En este webinar, ¿vale? Evidentemente hablaremos de transformación de organizaciones, ¿no? Un poco de cómo intentamos, ¿no? A nivel organizativo hacer cambios, transformarnos, evolucionar, reorganizar equipos, comprar e implementar nuevas y mejores herramientas que aparentemente, pues eso, nos van a solventar, ¿no? Los problemas de transformación, pero que muchas veces esos cambios no generan el impacto que esperábamos, el impacto real, y no son sostenibles, ¿no? Tampoco. Entonces, hoy en este webinar, Juanma Espinosa, que es nuestro ponente para hoy, nos va a presentar ARTE, una metodología que se define como innovadora, humana y profundamente práctica para activar transformaciones reales. Sobre Juanma, ¿qué podemos decir? Pues nada, un excelente Buah, profesional y mm, una mejor persona. Lo conozco personalmente, ¿vale? Y ya en su plano más profesional podemos decir que es autor de la guía ESM y creador de la metodología ARTE. Es uno de los principales referentes en el ámbito hispanohablante en gobierno y gestión de servicios. Juanma cuenta con más de 20 años de trayectoria internacional, liderando transformaciones estratégicas en sectores críticos como son transporte, banca, logística, telecomunicaciones, minería y servicios BPO. Ha participado en más de 70 proyectos de alto impacto en España y Latinoamérica. Y actualmente Juanma es responsable de transformación de servicios en ASEANS, donde está impulsando modelos operativos transversales que conectan estrategia, personas, operación y tecnología. ¿Vale? Yo no puedo decir mucho más ahora mismo y nada, es tu turno, Juanma. Adelante. nada, muchas gracias por la presentación. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Si me lío con la plataforma, es la primera vez que la utilizo, no os preocupéis, saldremos adelante, ¿vale? Y nada, lo primero contaros, ¿no? El tema de arte, que es lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Va por las múltiples necesidades que hemos ido teniendo en el tiempo. Yo estoy casi seguro que todos los que estamos aquí presentes, ¿de acuerdo? Cada vez que hemos intentado implementar algún framework, algún marco, alguna mejora, alguna ISO incluso dentro de las organizaciones, nos hemos ido encontrando siempre con escenarios como el que vamos a describir durante la presentación. Escenarios no solamente a nivel organizativo, ¿de acuerdo? Sino también matizados por la propia localidad, ¿de acuerdo? Porque estaremos todos los que estamos aquí de acuerdo en que no es lo mismo querer hacer algo en Ciudad de México que en Lima, que en Madrid o que, yo qué sé, pues, en Atenas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque, bueno, la socioculturalidad también influye muchísimo en la forma en la que funcionan y se organizan las empresas, ¿de acuerdo? Básicamente por un principio muy sencillo, tampoco nos vamos a poner científicos. Las empresas de momento todavía son eh, conformadas por personas, ¿no? Y resalto el de momento, ¿vale? Entonces, al estar conformadas por personas, pues mucho de lo que ocurre, vamos, prácticamente todo lo que ocurre dentro de una organización está vinculado, relacionado con cómo se sienten las personas durante su actividad, durante sus diferentes, durante perdón, las actividades que los llevan a cumplir o no, sus diferentes objetivos, con los planes estratégicos que suele tener la organización, etcétera, ¿de acuerdo? Y algo que iba comentando yo, ¿sí? Ah, algo que iba comentando yo el otro día en una presentación que tuve el agrado de hacer en Praga, es que al final las personas
en realidad no se resisten a los procesos y no se resisten al cambio porque quieran hacerlo necesariamente, sino porque necesitan un enfoque de protección. Lo que suelen hacer es defenderse o protegerse. ¿De qué? De algo que ven como negativo hacia sus intereses o algo que ven que no necesariamente va a aportarles una mejor vida, ¿de acuerdo? Una mejor calidad de vida. Con lo cual, mucho de lo que hay alrededor de todo esto tiene que ver con cómo se sienten las personas a lo largo de esta transformación, cómo es que las personas viven ese proceso de transformación, que no cambio, ¿de acuerdo? Que lo comentaremos ahora en un rato, y cómo así es que los procesos ponen orden, el gobierno establece directrices, em, digámoslo así, los indicadores permiten saber si algo va bien o va mal, etcétera, pero solo las personas son capaces de crear cultura, ¿de acuerdo? Y esa cultura, de una u otra manera, es lo único en realidad que diferencia a una organización de otra, ¿de acuerdo? Y esas culturas, pues se dice muchas veces que son, eh, digámoslo así, pues la identidad de cada organización, ¿de acuerdo? Por mucho de que ya tenemos organismos y muchas regulaciones que se encargan de intentar garantizar que que las empresas sean responsables, socialmente responsables, que presenten una serie de informes y que hagan un montón de cosas para de alguna manera salvaguardar esa, entre comillas, integridad que se merecen los trabajadores. Lo cierto es que todavía, sin ir muy lejos y sin mucho esfuerzo, somos capaces de identificar rápidamente culturas muy complejas y muy complicadas en muchos lugares, ¿de acuerdo? Y esas culturas, de las que seguramente hemos visto y vivido todos de una u otra manera, son las que hacen que una empresa, más antes o más después, sea más o menos competitiva, que sea más o menos interesante de cara a los inversionistas, porque muchos conocemos organizaciones donde se logran objetivos bastante agresivos, sí, ¿de acuerdo? Donde probablemente lograrlos sea sinónimo de éxito, también, ¿de acuerdo? Pero que si a esa misma organización le aplicáramos otras reglas del juego en las que, vamos a decirlo así, se pusieran las personas realmente al centro, estoy casi seguro que muchos de esos objetivos no se lograrían en la medida que se logran. Con lo cual, a los inversionistas, esto también les llama mucho la atención porque dicen, oye, a ver, esta empresa sí es muy rentable, es muy grande, muy creciente, todo lo que tú quieras, pero tiene un modelo, tiene una organización y una cultura que no se sostiene si queremos cumplir con todos los estamentos de la integridad, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Porque resulta complicado, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver ahora, que os voy a compartir la presentación, no me he olvidado, ¿vale? Lo que vamos a ver ahora es arte, ¿de acuerdo? Arte, para que se vayan haciendo una idea, es una metodología con la que yo vengo trabajando muchísimos años y como digo en el libro, incluso antes de saber que se iba a llamar arte, incluso antes de ponerle el nombre de arte y luego os contaré de dónde viene lo de arte, pero arte son siglas que vienen de adaptativa, robusta, transversal y escalable, ¿de acuerdo? Es una metodología que lo que busca es partir de una lógica de contexto, ¿de acuerdo? Que no nos orientemos a la implementación de marcos, de frameworks y de muchas otras historias sin partir de lo principal, que es cuál es la realidad de la empresa en este momento, ¿de acuerdo? Y una realidad que sabemos todos que cambia de un año al otro, de un trimestre al otro, de un director a otro. Las organizaciones cambian y cambian muy seguido, ¿de acuerdo? Con lo cual, eh, que yo conozca la empresa en un momento determinado, con determinado matiz y determinado contexto, no quiere decir que sea o siga siendo la misma organización 2 años después, ¿de acuerdo? Entonces, todo va variando, con lo cual, la misma forma en la que yo trabajé o implementé determinados marcos de trabajo en algún momento, no necesariamente va a servir en la misma organización un año después, ¿de acuerdo? Las cosas suelen cambiar. Lo mismo que lo que yo hago en una empresa no necesariamente sirve para la siguiente, ¿de acuerdo? Eh, son cosas que debemos tener en consideración, ¿vale? Entonces, es una metodología que tiene que partir de un principio de adaptación, ¿vale? Entonces, os lo voy contando para que lo veáis. Al final de la charla vais a poder descargaros la presentación sin ningún problema, ¿vale? Y también, perdón, el libro para que lo tengáis. Dejadme ver dónde lo he puesto, ¿vale? Perdóname un segundillo. Comparto aquí, ¿vale? Y me decís.
A ver, ¿dónde he puesto mi? Aquí, ahí voy. A ver, me decís si se ve, ¿vale? ¿Se ve? Sí, ¿no? Sí, sí. De Sí. acuerdo. De acuerdo. Bien, entonces, decíamos, ¿no? ¿Cómo lograr una transformación que sea real y no cosmética? Partiendo del hecho de que las transformaciones, entre comillas, cosméticas, pues son las que se ven mucho, se lucen mucho, pero que luego en el fondo todos los que estamos dentro de la organización sabemos que no ha ocurrido, ¿de acuerdo? Que viene muy bien contarlo, pero que no necesariamente ha ocurrido, ¿vale? Y de estos casos también tenemos muchos, todos. Entonces, aquí hay que partir de un principio, ¿de acuerdo? Transformar no necesariamente es lo mismo que un cambio. Transformación no es igual que cambio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de transformar, como os pongo aquí, ¿de acuerdo? No hablamos simplemente de modificar procesos o de mover algunas rutinas dentro de la organización, hablamos de evolucionar como empresa, ¿de acuerdo? Como estructura, como organismo, ¿vale? Aquí tiene mucho que ver también el pensamiento sistémico, que bueno, es algo que comentaremos también en algún momento, ¿vale? Esto es algo que en realidad se tiene que tener en cuenta en todo momento, porque realizar cambios son situaciones muy puntuales que te pueden venir bien para adaptarte a una realidad en un momento determinado o asumir un reto en particular o simplemente cumplir con alguna regulación en un momento específico. Sin embargo, una transformación es algo bastante más profundo, algo que no solamente requiere que ese cambio, entre comillas, se obtenga, se realice, sino que sea algo que en realidad quede inscrito dentro de la organización. No me refiero a escrito sobre papel, sino interiorizado dentro de la organización y que esté interiorizado de manera que sea sostenible. ¿Cuántas veces hemos nosotros vivido situaciones en las que se logra el cambio, ¿no? Se implementa el marco, ya tenemos los documentos, tenemos los procedimientos, se ha comprado la herramienta, están los cuadros de mando, tenemos las checklists, tenemos todo montado, ¿de acuerdo? Y al cambio a la vuelta de la esquina, directamente la gente se olvida de rellenar lo que tiene que rellenar, se olvida de escribir adecuadamente, se olvida de los escalamientos como deben ser, se olvida de los registros, se olvida de todo. ¿Por qué? Porque en realidad lo cierto es que nunca creyeron en ese cambio o en esa transformación. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace siguiendo la lógica de un proceso ya preestablecido o ya pensado por otro o ya planteado por un marco de trabajo que se da por bueno y no se adapta a la realidad de la organización. Con lo cual la gente lo acepta porque no le queda de otra, de alguna forma, pero a la primera que puede, a la primera que tiene la oportunidad, lo quita de en medio o lo ignora, ¿de acuerdo? Lo cual genera en las organizaciones muchísimo más trabajo y necesidad de inversión para poder mantener esa, vamos a decirlo así, calidad dentro de la lógica de los procesos, ¿vale? Os he puesto varios ejemplos que vais a poder ver a lo largo de la presentación. En este caso es como decía, ¿no? Por ejemplo, es como cuando decides hacer más ejercicio. Oye, como le decía una amiga el otro día, ¿no? Claro, tú quieres caber en el vestido para la boda de tu amiga. Fenomenal. Entonces te vas a poner a régimen y vas a hacer ejercicio de aquí hasta las siguientes 3 semanas. Fenomenal. Y seguramente lo logres. Bien. Pero eso es un cambio puntual, que seguramente después de la boda volverás a recuperar tu peso. Eso también es natural, ¿vale? Nos pasa a todos. Sin embargo, una transformación pasa cuando tú decides tener una vida más saludable. Es decir, no es un cambio puntual por un objetivo a corto plazo que se me ha presentado. No, es una transformación porque lo que yo quiero es vivir mejor. Quiero dormir mejor, quiero tener mayor elasticidad, quiero que me duelan menos los hombros, me lo invento, ¿eh? Quiero, yo qué sé, disfrutar mejor de mi vida, estar más sano, ¿de acuerdo? Con lo cual cambio muchas cosas. No solamente dejo de comer ciertas cosas y hago un poco de ejercicio, sino que cambio muchas cosas dentro de mi rutina. Me acuesto más temprano, bebo más agua, balanceo mejor mi alimentación, hago un poco más de ejercicio, evito ciertas actividades, etcétera, ¿de acuerdo? Pero eso, y lo hemos vivido todos, sobre todo en enero, cuando todo el mundo empieza con los objetivos del año, ¿no? De querer perder peso y todas estas historias, ¿no? Eso se tiene que volver algo parte de tu hábito. O sea, se tiene que volver un hábito dentro de de tu conciencia, porque de lo contrario, pues te va a durar un mes o dos, y el tercer mes vamos a volver a lo mismo. Entonces, es más sencillo que una transformación se logre y que sea sostenible en el tiempo si la hacemos realmente pensando en nuestras capacidades y en nuestros propios límites. ¿De acuerdo? Mm, A ver, para mí no es sostenible comer poquito todos los días. Lo voy a dejar tirado en una semana. Para mí no es sostenible irme al gimnasio 2 horas todos los días. Al tercer día no vuelvo.
Es que es así de simple. Entonces, tienen que ser dinámicas en las que tú puedas instaurar estos cambios, soportarlos y tolerarlos de buena manera, hacerlos un hábito y que puedan ser sostenibles en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, decíamos, ¿no? Arte hace esto con las organizaciones, ¿de acuerdo? No cambia piezas simplemente, sino que genera una transformación lógica, ¿de acuerdo? Permite que la lógica de la organización cambie. Si veis aquí la gráfica que os he puesto, decimos que arte va integrando diferentes partes. La parte tanto de la dirección como la operación, la estrategia, los equipos, la evolución, la claridad, el propósito, el impacto que deben generar los responsables dentro de la organización, la colaboración que se debe dar dentro de la empresa para lograr esa estrategia que ha marcado la dirección, que deriva en una operación, etcétera. Es una metodología que abarca todos los rincones de nuestra organización sin ninguna duda, ¿eh? Lo vais a poder ver sin ninguna duda. Entonces, ¿qué cosa es y por qué es diferente? Como os decía, viene de 4 palabras: adaptativa, porque cada cultura es un mundo, ¿de acuerdo? Cada organización es diferente. Es robusta, porque porque sostiene el cambio que se pretende conseguir. Es transversal, porque conecta todas las áreas de la organización si te hace falta. No está pensado únicamente para un área, no está pensada para TI únicamente, está pensado para cualquier parte de la organización. Y es escalable porque las organizaciones al final no solamente buscan lograr las mejoras o los cambios o las transformaciones que se van marcando, sino que lo que buscan también es desplegarse a otro tipo de objetivos, ¿de acuerdo? Trabaja con estrategia, emociones, esto es importante, la parte cultural, las personas, servicios, decisiones y una cosa que yo he llamado narrativa compartida, ¿de acuerdo? Porque si todos no estamos dentro de la misma lógica y todos no compartimos el mismo mensaje, entonces al final esto no se logra, se diluye en el camino. Y esto es importante porque muchas de las cosas que hemos visto a lo largo de los años nos llevan a pensar que una correcta gestión del cambio pasa por comunicar mucho, por muchos newsletters, por muchas píldoras semanales, por espacios para hablar, etcétera. Pero no solo se trata de comunicar, sino se trata de qué comunicamos y cómo hacemos sentir a la gente con el mensaje, ¿de acuerdo? Que también lo comentaremos ahora en un rato. Entonces, ¿por qué es distinto? ¿No? Porque es una metodología diferente, que es lo que contaba al principio. Básicamente porque parte de un contexto real, ¿de acuerdo? No tiene una predisposición por decirte cómo tienes que hacer las cosas directamente. No llega con una solución prefabricada, sino llega con una primera etapa de descubrimiento en la que tenemos que analizar el contexto real de la organización, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí involucrar a todo el personal. A todo el personal, evidentemente, que tenga que estar relacionado con esta transformación. No simplemente le dice, oye, vamos a cambiar, que sepas que se va a implementar tal cosa o que vamos a trabajar para alinearnos con tal marco. No, no, se les involucra, ¿de acuerdo? Se les involucra. ¿Con la idea de qué? De que todos sean partícipes desde el minuto uno y que todos empiecen a sentirse parte de esta dinámica de transformación, que todos sientan que esta transformación cuenta con su opinión de una u otra manera, más allá de que sean objetivos propios de la empresa. Esto no es un mundo de fantasía, es algo que va a ocurrir, ¿vale? Con lo cual también hay muchos condicionantes respecto a lo que las empresas tienen que hacer en este sentido. Digamos que esto funciona en cualquier tipo de empresa que tenga la vocación de querer hacer las cosas de manera adecuada. Y lo que vamos buscando, además, es que estos cambios se hagan por capas, ¿de acuerdo? Que se hagan de manera iterativa, por trocitos. No con grandes resultados, tras un gran proyecto, ¿de acuerdo? No podemos esperar un año para ver resultados, no podemos esperar año y medio, no podemos esperar 3 años. Tenemos que ir viendo pequeños cambios. ¿Para qué? Para lograr que todos los implicados vayan sintiendo confianza y vayan apuntalando más aún esa transformación. Desde el momento en el que tú ves que estas pequeñas cosillas van teniendo resultados y esto, pues, oye, redunda en que mejoran los tiempos, en que hay una mejor percepción del servicio que entrego yo desde mi área. Yo qué sé, hay menos cuellos de botella cuando antes no podíamos ni respirar porque alguien se atoraba absolutamente todo el flujo. En cuanto vamos viendo pequeños quick wins que le llamamos también, ¿de acuerdo? La gente se va involucrando más, ¿de acuerdo? Se va involucrando más. Aquí se ha puesto otro ejemplo que es bastante simpático, ¿no? Es como cuando ayudas a un amigo a ordenar su casa, ¿no? No tiras todo y empiezas de cero.
¿cierto? No llegas a la casa de tu amigo y, y empiezas a tirar todo por la ventana porque hay que hacer espacio. No, no, le preguntas primero, ¿no es cierto? Oye, ¿cómo vives? ¿Qué necesitas? De todo esto, ¿no? De todo este síndrome de Diógenes que me encontraba acá, ¿qué es lo que te importa? ¿No? ¿Qué es lo que te estresa? Y a partir de ahí vas organizando, ¿no? Vas organizando por zonas, ¿verdad? Vas viendo dónde cabe esto, si no, pues lo pongo acá, si no, pues lo pongo allá porque se ve mal, porque a él no le gusta, ¿no? Entonces, vas moviendo todo, ¿de acuerdo? Hasta que en realidad esto va tomando sentido, ¿de acuerdo? Va tomando sentido, con la participación, evidentemente, pues en el ejemplo de tu amigo, ¿no? Entonces, aquí me veis en la gráfica, arte integra la estrategia con la operación, las personas y la tecnología. Aquí hay un principio, que lo veremos adelante, que te dice que la tecnología finalmente no es el fin, sino es el medio, que es evidente, lo sabemos todos, pero no se nos puede olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué fue creado esto? ¿De acuerdo? Por qué hubo necesidad de documentar esta metodología y ponerla en negro sobre blanco? Pues por un lado, porque una cosa que hemos vivido, creo yo, todos, es que muchas iniciativas se quedaban inconclusas, ¿de acuerdo? Muchas mejoras, esto lo he puesto aquí tal cual para que lo podáis luego replicar en vuestras organizaciones si os apetece, ¿vale? Muchas mejoras se definían muy bien, quedaban muy bien establecidas, muy bien diseñadas, muy bien documentadas, justificadas, etcétera, pero no avanzaban porque cada equipo tenía sus propias prioridades, ¿de acuerdo? Entonces faltaba ese punto común de coordinación para lograr que todo fuera para adelante. Por ejemplo, ¿no? Planes de acción que se aprobaban en comités, pero que se diluían al llegar a la operativa diaria. ¿Por qué? Pues bueno, porque el comité tiene una visión, no vamos a decir sesgada, pero desde una perspectiva diferente, y la gente que está en el día a día lo ve las cosas de otra manera, con lo cual, oye, si yo tengo que elegir entre hacer esto, esto y aquello, o hacer todo lo que yo sé que si no lo hago se cae la casa, pues oye, probablemente intentaré hacer esta parte mientras que hago lo que es crítico, ¿cierto? Mm, Probablemente en el comité donde no han tenido en cuenta esta parte, se vea de otra manera, ¿de acuerdo? Y de hecho se ve de otra manera. Otra razón por la que finalmente decidí lanzar adelante lo de arte fue para poder llevar la guía SM a la práctica. Como sabéis, hace unos cuantos años publiqué la guía SM, que es hasta la fecha sigue siendo el primer y único modelo formal para la implementación del SM. Y siempre me decían: "Bueno, pero ¿por dónde empezamos?". Entonces, claro, yo lo tenía que explicar siempre, ¿no? Oye, mira, primero intentamos identificar el contexto, luego en función de eso identificamos cuáles son los objetivos del negocio y de la organización. Sobre eso diseñamos cuáles van a ser los servicios que tendríamos que brindar. Sobre esos servicios establecemos cuáles serían los procesos que los van a soportar. Sobre eso empezamos a convencer a la gente para que haya un cambio organizativo importante, sencillo y que ayude a la sostenibilidad. Y sobre eso lo ponemos todo en marcha, etcétera. Entonces, espérate, que entonces primero hacemos que entonces, con la idea de poder establecer una hoja de ruta, potente de cara a la implementación de la guía, decidí montar toda la dinámica completa de arte, ¿de acuerdo? Entonces, había claridad respecto al valor, la experiencia y la gobernanza que el método que planteo en la guía proporciona. Sin embargo, había que bajarlo a tierra, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Entonces, como pongo acá, ¿no? Conceptos como experiencia del servicio o la propia narrativa de cambio, que ahora se convierten en plantillas, en dinámicas, en entregables concretos. Algo que vais a ver aquí en el libro, ¿de acuerdo? Es que todo tiene un cómo, ¿de acuerdo? O sea, no existe nada dentro de arte que no se haya desarrollado al nivel más específico de cómo se tiene que hacer. ¿De acuerdo? Todo tiene su cómo y ejemplos de los cómos, ¿de acuerdo? Incluso hay un apartado en el que hablamos de qué tipo de entregables deberíamos generar en determinada fase, cuáles son sugeridos, evidentemente, cuáles deberían ser críticos. Y claro, ya lo que tú consideres dentro de cada caso, porque cada organización es diferente. Yo no te puedo poner, pues, entregable A, B, C, D, E. No, porque es que a lo mejor a tu empresa no le aplica el B, el C y el D. Es así, ¿de acuerdo? Entonces, esto se buscó también con la idea de bajar a la práctica lo de la guía SM. Y en el desarrollo y en el desarrollo, em, saltó algo que era muy evidente, ¿de acuerdo? Algo que era muy evidente. Oye, es que la misma dinámica que estamos utilizando para la implementación de la guía, es que serviría prácticamente para todo. Y es donde se empezó a dar más vueltas a abrir el alcance para que fuera efectivamente, sin ningún tipo de duda, para cualquier tipo de transformación en las organizaciones. ¿Vale? Em,
vais a encontrar también en el anexo del libro, que fue una de las preguntas que saltaron sin venir a cuento, de, oye, ¿y cómo podemos estar seguros que esto es para todo? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para implementar tal cosa? En este caso estábamos preparando una reunión para temas de SIAM con un cliente y dijo: "Y, por ejemplo, ¿cómo hacemos con SIAM?". Dije: "Ah, con SIAM. Pues mira, vamos a hacer el ejercicio". Y se hizo todo el ejercicio de cómo implementar SIAM. Sí sabéis lo que es SIAM, ¿no? Es Service Integration and Management, ¿de acuerdo? Cómo implementar SIAM utilizando Arte. Quedó un paper muy, muy bonito, muy, muy bien hecho. ¿Para qué? Que además lo compartí con la comunidad internacional de SIAM y se recibió muchísimos muy buenos comentarios, lo cual también, bien o mal, terminó retrasando la entrega del libro porque al final incorporamos ese paper como anexo dentro del libro, ¿vale? Y otro motivo fue para poder asegurar que las empresas perdón, para poder asegurar que las entregas de valor sean reales y consistentes, ¿de acuerdo? Siempre hemos acabado con actividades, con tareas, etcétera, pero muchas veces el impacto o el valor que esto proporciona realmente al cliente no es tangible, ¿de acuerdo? Como cuando hablamos de los outputs, los outcomes, ¿no es cierto? No es el resultado, perdón, no es la salida del proceso, es el resultado, lo que obtengo al poner en marcha el proceso, lo que a mí me interesa. Y eso es lo que te dicen todos los clientes desde hace muchísimos años. Entonces, lo que se ha buscado con esto es que cada uno de los entregables y cada uno de los apartados de la metodología tenga un verdadero sentido y aporte un valor real en cada una de las etapas, ¿de acuerdo? Mm, ¿Qué necesitas para poder entregar un valor real? Esto es principio básico, ¿de acuerdo? Para entregar un valor real, lo primero que necesitas es tener claro qué le duele al cliente, qué necesita realmente el cliente y de qué manera lo quiere ver. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el cliente respecto a eso que te está pidiendo? Que a lo mejor el cliente, y me ha pasado a mí y seguro a muchos de ustedes también, muchas veces el cliente no sabe contarlo o no sabe expresar claramente a qué se refiere. Sabe lo que le duele, pero no tiene la claridad de cómo es que hay que expresar la necesidad. Para eso estás tú, finalmente, ¿de acuerdo? Entonces, se buscaba que cada uno de los apartados también generaran un valor cuanto antes, ¿de acuerdo? Que se pudiera ver, para, además, lograr esta confianza que decíamos hace un rato que hace falta para poder avanzar en la lógica de la transformación, ¿de acuerdo? Esto que te estoy contando, luego lo comentaremos si queréis al final, no es solamente algo que suena bien, es algo real. Yo mismo estoy implementando arte en una organización inmensa, ¿de acuerdo? Donde lo que estamos haciendo es transformar los servicios de una manera bastante potente. De hecho, el año pasado, en octubre, en el congreso del PMI, con Nieve también, con el resto del equipo del PMI de Galicia, comentamos que se estaba por lanzar esta metodología y se lanzó. Y de hecho ya llevábamos un año trabajando en la puesta en marcha y da resultados muy positivos que os contaré luego también, ¿vale? Entonces, arte se maneja sobre principios, ¿de acuerdo? Sobre principios. Tenemos 7 principios, que además son principios bastante, ¿cómo lo diríamos? Em, Además de necesarios, por supuesto, de mucho sentido común, ¿de acuerdo? Aquí no queremos bajarnos al entorno técnico, sino queremos entrar en lo que cualquier parte de la organización podría entender. Entonces, hay un principio. ¿Y estos principios qué quieren decir? Quieren decir que todo lo que yo haga dentro de la metodología, todo, todas las actividades que se descuelguen de cada una de las diferentes fases, son 6 fases, todo lo que yo haga tiene que estar alineado con estos 7 principios. No hay manera de que no ocurra, no son negociables, ¿de acuerdo? Entonces, el primer principio nos dice que debe estar el valor centrado en las personas, ¿de acuerdo? Decimos, ¿no? Una transformación funciona cuando mejora la vida de quienes la van a vivir. Punto. ¿Esto a qué nos obliga, este principio? Nos obliga a que antes de definir la hoja de ruta, antes de definir lo que entendemos por transformación, entendamos claramente cuál es esa motivación, cuál es ese propósito que buscamos al momento de la transformación, qué queremos arreglar, quiénes se van a ver afectados de buena manera si logramos esto, o de mala si esto ocurre. ¿De acuerdo? Primer principio, ¿de acuerdo? Valor centrado en las personas. Si no, no funciona. Coherencia entre estrategia y operación, segundo principio, ¿de acuerdo? Coherencia entre estrategia y operación. Las decisiones del día a día deben estar alineadas con lo que quiere lograr el negocio, ¿de acuerdo? Con lo que la organización pretende lograr en el largo mediano plazo. ¿Por qué? Porque muchas veces el negocio dice, no, mira, queremos ser,
me lo invento, ¿vale? Queremos ser líderes del mercado, queremos aumentar nuestra cuota de mercado, queremos desbancar a determinado competidor, queremos entrar en determinado, yo qué sé, ranking, etcétera. ¿Vale? Esa es la estrategia de la empresa, ¿vale? Hacia dónde va y tienen claro cómo quieren llegar. Bien. Pero luego resulta que en el día a día, pues los comerciales están mal vendiendo los productos, jugando con los márgenes, no se están entregando bien los servicios desde la operación, no se están entregando o no se está distribuyendo a tiempo los productos a través del área logística, con lo cual hay una incongruencia, no hay coherencia entre lo que planteamos y decimos que vamos a hacer con lo que realmente estamos ejecutando en el día a día. ¿De acuerdo? Entonces, debe existir permanentemente una coherencia entre la estrategia y la operación. ¿Esto cómo se logra? Evidentemente, pues con el hecho de que la estrategia esté clara y correctamente comunicada y que todos los objetivos a nivel de operación estén vinculados a esta estrategia, no al azar, sino vinculados a la estrategia, ya sea que ésta se defina de abajo hacia arriba o que sea como mayormente suele ser de arriba hacia abajo, pero debe haber esa conexión entre lo que definimos y lo que decimos que haremos, ¿vale? Tercer principio dice transparencia en la toma de decisiones. Esto es clave. Esto es principio de confianza, ¿de acuerdo? Cuando todos saben qué se decide, ¿de acuerdo? ¿Quién lo decide y por qué se está decidiendo esto? La energía no se va en rumores. Todos hemos vivido de una u otra manera multitud de organizaciones en las que te enteras más en los pasillos que en las comunicaciones formales. Te enteras de los cambios cuando ya se han dado. Te enteras de las cosas que se vienen porque alguien te lo contó, pero nadie te lo comunicó. O te enteras de tus propios objetivos cuando no hay manera de refutarlos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando todos saben lo que se decide, por qué y quién lo hace, ¿de acuerdo? La gente se puede enfocar, puede dar confianza a esas decisiones que se están tomando. Entonces, buscamos que en todo momento exista transparencia en ese sentido, ¿de acuerdo? No estamos diciendo que toda la información fluya abiertamente y que no existan los contenedores de privacidad o de confidencialidad, ¿de acuerdo? No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que toda la información, o mejor dicho, que la información que permite la toma de decisiones o las decisiones que se toman en función de los datos sean basadas en transparencia, que haya una línea de comunicación más allá de que a este le podemos comunicar hasta aquí, a este hasta acá y a este más acá, ¿de acuerdo? Y porque un plan de comunicación ya sabes que no es necesariamente abierto, sino que está segmentado, ¿de acuerdo? Pero que exista, ¿de acuerdo? Que exista, que cada quien sepa lo que tiene que saber para sentirse cómodo con su trabajo y hacer bien lo que tiene que hacer. Que no se vea afectado por cosas que han ocurrido antes de ayer, que dice, uff, ¿y ahora qué hago? Porque eso que genera incertidumbre, angustia, preocupación, desgano, desconexión, falta de compromiso y mil cosas más que seguro, seguro las has vivido. Otro principio importante es modularidad con visión global, ¿de acuerdo? Modularidad con visión global. Em, Está claro, como dijimos hace un rato, que vamos a hacer las cosas por trozos, ¿de acuerdo? Vamos a ir por partes, pequeñas iteraciones, más grandes, más cortas, pero iteraciones al fin. Sin embargo, más allá de que yo pueda dividir la transformación en 3, 4, 5, 10 fases, más grandes, más chicas unas que otras, la visión global no se debe perder en ningún momento, ¿de acuerdo? Es decir, en cada momento, en cada pieza que yo voy articulando, tengo que tener claro cuál es la imagen general que estoy buscando lograr, ¿de acuerdo? Eso es importante. No estoy picando una piedra, estoy construyendo una catedral. Más allá de que la catedral ni siquiera existe, yo solamente estoy sacando las piedras del hueco, ¿de acuerdo? Eso hay que tenerlo en cuenta. Siempre tiene que haber una visión global respecto a cada una de las actividades que se desarrollan, ¿de acuerdo? Quinto principio dice mejora continua como cultura, ¿de acuerdo? No hay que hacerlo perfecto. Lo que importa es que lo hagamos cada vez mejor, ¿de acuerdo? Mejora continua como cultura. Todo el tiempo tenemos que tener en cuenta que lo que hacemos de una u otra manera afecta al resto, ¿de acuerdo? No somos islas. Por mucho que algunas veces nos esmeremos, no somos islas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos que buscar es que todo lo que hagamos tenga en cuenta al resto, ¿de acuerdo? Y que intentemos hacerlo cada vez mejor. Ahorrar más tiempo, mejorar los resultados, evitar decisiones innecesarias, escalamientos que no vienen a cuento. Porque un proceso ya esté definido y funcione como un reloj y a todo el mundo le encante y todo el mundo se lo sepa de memoria y no haya ya ni que pensar para echarlo a andar, no quiere decir que no sea mejorable. ¿De acuerdo?
No quiere decir que no sea mejorable. Lo que nos lleva también a esa mirada crítica, ¿no? A esa mirada crítica y a ese compromiso por intentar identificar cosas en las que yo podría ayudar a evolucionar ciertas cosas dentro de la empresa, ¿vale? Sexto principio, tecnología como medio, no como fin. Lo decía al principio, ¿de acuerdo? Primero defino cómo quiero vivir, cómo quiero llevar adelante esta transformación y luego, elijo la herramienta, ¿de acuerdo? Y esto, todos los que venimos del área de tecnología lo hemos vivido 300 millones de veces, ¿de acuerdo? Cuando eliges primero la solución, ¿no? Me lo invento, para un service desk, ¿de acuerdo? Determinada herramienta, la más power, la más potente, la más marketeada del mercado, listo, ya está comprada, fenomenal. Nos hemos gastado 200.000 euros en licenciamiento y implementación y tal. Bien, fenomenal. Em, Ahora, ¿para qué la vamos a usar? Ah, bueno, yo en realidad solamente tengo alrededor de 200 tickets al mes y bueno, lo hacía con un Excel, pero como queremos crecer y queremos ser data driven y orientados a la IA y todo el mundo tiene esta herramienta, pues hemos comprado esta herramienta. Con lo cual, como siempre he dicho en clase, em, nos hemos comprado un Ferrari para repartir pizzas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso al final qué genera? Aparte de una pérdida económica importante, ¿de acuerdo? Genera falta de motivación. Genera que muchos digan, oye, el presupuesto se ha ido en esto que no vale para nada y en lugar de haber apostado por esto que sí nos hacía falta, ¿de acuerdo? Entonces, primero definimos el qué, el cómo y luego ya vemos qué herramienta es la que satisface esas necesidades, ¿de acuerdo? Herramientas hay miles, ¿de acuerdo? Y para todo tipo de situación hoy en día. Y séptimo principio, decía, narrativa compartida como motor de adopción, ¿de acuerdo? La historia que cuentas sobre el cambio importa tanto como el cambio en sí mismo, ¿de acuerdo? Y no es simplemente la historia que cuentas, es cómo la cuentas, a través de qué medios la cuentas, cada cuánto la cuentas, con qué emoción o con qué emotividad la cuentas, quién la cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí partimos ya de una idea de identificar, esto lo hemos vivido en muchos esquemas, em, identificar quiénes serían o quiénes podrían ser nuestros líderes, los mayores motivadores, las personas con mayor influencia dentro de la organización, que no necesariamente son los jefes, ¿de acuerdo? No necesariamente son los jefes. Y a través de esto, intentar llevar un mensaje normalizado a toda la organización para que todos sean conscientes de que lo que estamos haciendo en realidad es por todos nosotros y que evidentemente, como en toda transformación, como en toda modificación, cambio, evolución, como lo quieras llamar ya, em, va a haber un momento en el que a mí personalmente me resulte más o menos incómodo, otro en el que me resulte más o menos conveniente y otro en el que seguramente me resulte indiferente, ¿de acuerdo? Pero si somos parte, somos conscientes que formamos parte todos de la misma organización, nos daremos cuenta de que la historia cambia, ¿de acuerdo? La idea cambia realmente cuando empezamos a sentir que esto forma parte de todos nosotros y que no es un hecho aislado del área X, ¿de acuerdo? Entonces son 7 principios, como os decía, que una, no son negociables y que además condicionan cada una de las fases de arte, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo los principios claros, vamos bajando a las etapas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una primera etapa, fase uno, ¿de acuerdo? Descubrimiento estratégico. Lo decía al principio. Antes de cambiar nada, hay que entender el contexto, la cultura, lo que realmente funciona, lo que duele, lo que inspira, lo que frena, ¿de acuerdo? Hay que buscar la verdad del sistema, ¿de acuerdo? No de la parte que a mí me corresponde, sino del sistema en general, de la compañía en general, ¿de acuerdo? Porque de lo contrario, pues cualquier cosa que yo haga, mm, a alguien va a terminar perjudicando o a alguien no va a estar de acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, primero hacemos un descubrimiento estratégico. Para esto también en el libro encontrarán diferentes técnicas dinámicas a nivel de entrevistas, de frameworks, de checklists, etcétera. ¿De acuerdo? Yo creo que les va a gustar bastante. Vais a estudiar primero el contexto. Una vez que esto está muy claro, ¿de acuerdo? Una vez que esto está muy claro, pasamos a la etapa 2, que es diseño de la arquitectura. ¿De acuerdo? La arquitectura en líneas generales, la arquitectura que va a apuntalar ese cambio, ¿de acuerdo? Esa transformación. Entonces, aquí definimos cómo es que se va a gobernar el modelo. ¿Qué roles son los que participan y qué cosas es lo que hacen en cada caso? ¿Cómo se conectan las áreas y cuál es la estructura que va a sostener este cambio? ¿De acuerdo? Una de las cosas en las que muchos hemos dedicado tiempo en los últimos años es en esta constante y eterna batalla de romper los silos, ¿de acuerdo? Romper los silos.
Yo personalmente tengo una organización basada en verticales, ¿de acuerdo? En la que tengo la misión, ¿no? De, sin tener que romper las verticales, porque no, evidentemente no puedo, es parte de la organización, tengo que poder crear esa transversalidad. Y para poder crear esa transversalidad, primero hay que entender cómo funciona la organización. Entonces, una vez creada esa arquitectura que va a sostener ese cambio que yo busco, que básicamente se basa en comunicación, en estandarización, en confianza, en hacer en hacer este mensaje parte del día a día de todas las unidades, por muy verticalizadas que estén, las cosas pintan de otra manera. Se pueden realmente lograr esos cambios sin romper nada, sin sacar a nadie del esquema adecuado y aprobado, simplemente haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿de acuerdo? Diseñamos una arquitectura basada en el contexto, ¿de acuerdo? Con la misión de que esta arquitectura, perdón, sostenga el cambio que yo pretendo lograr, ¿vale? Tercera fase, co-creación y priorización. Aquí es importante que todos los implicados se involucren. Importantísimo. Aquí no sobra ninguno, ¿de acuerdo? Evidentemente, cada uno en su nivel y en función de la información que pueden proporcionar y no, pero tienen que involucrarse todos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí dice, ¿no? Arte reúne a la gente, valida las ideas, prioriza lo que da valor más rápido, ¿no? O sea, más antes que después, y construye una hoja de ruta conjunta. ¿Por qué? Porque nosotros, perdón, podemos traer mucho conocimiento y mucha experiencia. Seguro que sí, ¿de acuerdo? Pero el cliente conoce su casa mejor que tú. Eso es así, ¿de acuerdo? Con lo cual, por mucha experiencia que tú traigas y por mucho que tú te sepas de memoria toda la revelación absoluta del universo, ¿de acuerdo? Tú necesitas al cliente que es el que siente el dolor, el que sabe cómo le duele y el que conoce su casa, el que sabe por dónde pisa y duele más, ¿de acuerdo? Entonces, debemos co-crear con el cliente. No quiere decir necesariamente que sometamos nuestro expertise, ¿de acuerdo?, a la opinión cerrada del cliente. Se trata de que el cliente participe en esta co-creación, dando la opinión, ¿de acuerdo?, dando su punto de vista, dando su preferencia, y ahí es donde entra tu trabajo, evidentemente, ¿no? Que es, oye, alinearlo a lo que conviene a todas las partes. O sea, yo estoy de acuerdo, yo voy a conseguirte ese color amarillo, no te preocupes, pero déjame ver a mí si lo hago mezclando más, yo qué sé, más azul con rojo, verde con morado o como sea, pero yo te consigo ese amarillo, déjame verlo, ¿de acuerdo? Ahora bien, necesito que me digas, ¿primero amarillo o primero azul o primero verde? Porque hay que priorizar, yo no puedo atacarlo todo a la vez, ¿de acuerdo? Tenemos que ir viendo cómo puedo yo eh, generar valor de la manera más rápida, ¿de acuerdo? Con el menor esfuerzo posible, o con la menor fricción posible sería en este caso, ¿de acuerdo? Entonces vamos priorizando en función de lo que más le duele al cliente, ¿vale? Tú te vas a encontrar muchas veces en organizaciones donde hay muchos cambios que hacer, son muy evidentes, hay muchos problemas, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, una cosa que a mí me ha pasado como experiencia de vida, como error y como anécdota, ¿no? Es que todos tenemos esta etapa, ¿vale? Te obsesionas con la mejora de los procesos. Entonces, venga, vamos a mejorar los procesos, los procesos, los procesos. Venga, que sí, que los procesos no son importantes, son importantísimos, que sí, que sí. Pero primero hay que entender la realidad, porque si no, ¿qué ocurre? Que terminamos optimizando procesos, ¿de acuerdo? Que a lo mejor, y me ha pasado ese a lo mejor, es que ya no es que hubiera que mejorarlos, es que no hacían ya ni falta. Entonces, he gastado tiempo, recursos y mucha frustración en ocasiones en optimizar algo que a la corta simplemente fue descartado. Y no porque estuviera mal el trabajo, sino porque es que ya no hacía falta. Ya para el cliente ya no hacía falta, ya no era necesario. Pero claro, partes de tu, ¿cómo le llamamos a esto? De tus sesgos profesionales, ¿no? Tú vas por delante, que es uno de los grandes problemas que se suelen desarrollar en este ambiente nuestro de la consultoría, ¿no? O sea, tú sueles partir de un principio básico que es yo lo sé todo, ¿vale? Entonces yo vengo a darte mis soluciones y tú escúchame, ¿vale? Primer error, error de principiante, ¿vale? Entonces, fase 4, implementación iterativa. Ya sabemos el contexto, hemos diseñado la arquitectura que sostendrá la transformación y hemos marcado prioridades en función de la co-creación que hemos tenido con los clientes. Venga, entonces ahora vamos a iterar.
Primera iteración, vamos por capas, como decíamos, ¿de acuerdo? No lanzamos todo de golpe, sino que avanzamos en ciclos pequeños, en ciclos cortos, por trocitos, como le digo yo. Ojo, trocito no es una semana ni dos, pueden ser pequeños proyectitos de 2 meses, de 3 meses, de 6 meses, ya tú vas viendo, ¿de acuerdo? Con pruebas que nos permitan validar de que vamos por el camino correcto. Evidentemente aquí se involucran mucho también las métricas que lo hablaremos a continuación, ¿vale? Entonces, vamos validando que todo va hilando en el camino correcto y ajustamos. Prueba y error, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan del plan to check, no es cierto? Planifico, ¿no? Ejecuto, verifico y si tengo desviación, corrijo, ¿cierto? La misma lógica, ¿de acuerdo? La misma lógica. Luego entramos en la fase 5, que es medición y optimización. Aquí es donde vamos validando, ¿de acuerdo? Vamos midiendo la experiencia. No te estoy hablando de rendimiento del proceso, ¿vale? Te estoy hablando de la experiencia del cliente, ¿vale? Vamos midiendo la experiencia, qué resultados hemos obtenido, qué valor se ha percibido, cuál ha sido la evolución que se ha ido logrando. Estamos hablando de transformación, no estamos hablando de implementar un service desk, no estamos hablando de implementar una API, ¿de acuerdo? Estamos hablando de transformar una organización, ¿vale? Entonces, ¿qué resultados han habido? ¿Qué evolución hemos ido viendo? ¿Cómo vemos que ha ido variando la cultura dentro de la organización, ¿vale? A veces hay indicadores muy sencillos de participación, de involucramiento, de ideas, de feedback, etcétera. Lo puedes ver en detalle dentro del libro, ¿de acuerdo? Y con esos datos vamos ajustando, ¿de acuerdo? Permanentemente. Vamos ajustando a nivel cultural, ¿de acuerdo? No a nivel de proceso o de implementación de cambios, sino a nivel de la cultura, ¿vale? Y por último, sexta etapa o sexta fase, hacemos escalado y evolución, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque cuando algo funciona, ¿de acuerdo? Es una buena oportunidad para replicarla, ¿de acuerdo? En otras áreas o en otros países. De esto también hay un apartado muy bonito, ¿de acuerdo? Es momento para replicarlo en otras áreas o en otros países. ¿Cuántas organizaciones tienen multitud de sedes en el mismo país o multitud de oficinas en diferentes países, ¿de acuerdo? O simplemente tienen la misma área distribuida geográficamente. Pues oye, hay cosas que se pueden ir replicando. ¿De acuerdo? Puedes generar un modelo de gobierno o un modelo estructural para un cliente que está en México y esto luego derivarlo al mismo cliente que tiene sus oficinas en Holanda, me lo invento, ¿de acuerdo? Ahora tú dices, ya, pero es que lo que funciona en México no funciona necesariamente en Holanda. Efectivamente, y de eso vamos a hablar ahora, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hablamos de escalado y evolución, que le llamamos aquí convertir el cambio en cultura. Dijimos que la cultura ocurría, ¿de acuerdo? Cuando las personas interiorizaban estos cambios dentro de la organización al punto que eran capaces de sostenerlo de manera natural, no de luchar contra él, sino de sostenerlo de manera natural. Evidentemente, nadie va a sostener algo que le incomoda, ¿de acuerdo? Tú dices, ya, pero es que los cambios y las transformaciones no necesariamente son buenas para todos en todo momento. Efectivamente, para eso el mensaje, la narrativa compartida, el análisis situacional del contexto, la identificación de los riesgos en cada uno de los momentos de la implementación, etcétera. ¿De acuerdo? Hay mucho que tener en cuenta, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, 6 fases, perdón, 6 fases, 7 principios, ¿de acuerdo? Si veis este gráfico, ¿de acuerdo? Son 2 medias lunas, ¿vale? Son los 7 principios encima y los 7 principios debajo, ¿vale? Y al centro están las fases, ¿vale? Para hacer referencia a lo que os decía. Los 7 principios condicionan a las fases, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué arte funciona? Y es para cualquier tipo de organización. Lo decía, sirve tanto para cambios pequeños como para transformaciones globales, ¿de acuerdo? Y esto lo estoy viviendo yo y funciona, ¿de acuerdo? El hecho de trabajar de manera modular permite empezar por donde más duele, ¿de acuerdo? Y el hecho de manejar una narrativa potente y compartida hace que todo el mundo se vaya subiendo al barco, de comillas, ¿no? Sin que se sientan forzadas por la necesidad, sino porque es algo que, oye, va incitando, ¿no? La gente, acuérdate que la gente se resiste al cambio en función de su historia personal, ¿no? O sea, de su experiencia personal, de cambios anteriores, de experiencias dentro de la organización anteriormente, etcétera, pero la gente siempre se va protegiendo por eso, porque no se siente, o mejor dicho, se siente amenazada por lo que se viene, ¿de acuerdo? Entonces, te pongo aquí, ¿no? Arte funciona igual de bien en Madrid, que en Lima, que en Berlín o Bogotá. ¿Por qué? Por principio, hay todo un apartado respecto a la multiculturalidad y al despliegue en diferentes países en el libro, ¿vale? Respeta el ritmo local.
Eso es lo primero, ¿de acuerdo? No todas las culturas deciden igual. Hay algunas donde tú tiras la orden y todo el mundo se pone firmes y ejecuta. Hay otras donde la gente te dice, sí, ahorita lo hago. Y ahorita no significa ahora, ahorita en este instante, sino ahorita significa a lo largo del día, si es que no me olvido. Hay otras donde te dicen, ahora lo hago y es inmediatamente lo estoy haciendo. Pues eso, ¿de acuerdo? Entonces, cada cultura, cada sociedad, cada lugar, cada localidad tiene su propio ritmo, ¿de acuerdo? Con lo cual, arte respeta el ritmo en cada caso, ¿vale? Se adapta a la narrativa, ¿de acuerdo? Porque cada país conecta con mensajes diferentes y esto lo hemos vivido yo creo que todos, ¿de acuerdo? Palabras que parecen muy tontas y muy sencillas, que aquí significan una cosa y allá significan lo contrario, ¿vale? Es natural, ¿vale? Entonces, no se trata de traducir los documentos, se trata de adaptar la localidad, el mensaje a la localidad de cada oficina. Entonces, tú dices, entonces tendría que tener un documento, mira, tendría que tener un documento del proceso de compras por cada país. Pues sí, efectivamente, efectivamente. Pero es que eso es mucho trabajo, no, porque es que tú defines los lineamientos y bajo estos lineamientos habrá una adaptación por cada país, pero los lineamientos son los mismos, todos van hacia el mismo sitio, solo que habrán, como le llama un amigo, tropicalizaciones del mismo proceso o documento. Eh, Me imagino que muchos de los que estáis aquí habéis trabajado con normas ISO, ¿no? Y sois conscientes de que las normas no se pueden replicar de un país al otro simplemente porque tú quieras, ¿cierto? Es decir, si yo tengo la ISO certificada aquí en España, no necesariamente la puedo presentar en un concurso público, por ejemplo, en Colombia, ¿de acuerdo? Porque esa ISO de España se logró en base a un alcance y a unas características específicas que hay en la oficina de España, ¿de acuerdo? Si quiero utilizar esta norma en Colombia, para mi propia empresa incluso, lo que tengo que hacer es pasar una auditoría que le dé esa contextualización a esa norma aunque el alcance tenga el mismo nombre, pues lo mismo pasa aquí, ¿de acuerdo? Permite variaciones sin perder una coherencia global, lo que decía de la tropicalización lógica bajo los lineamientos comunes, ¿de acuerdo? E integra normativas y estilos de liderazgo sin fricción, por aquello de que nos adaptamos a la localidad, ¿de acuerdo? Esto, como les decía, lo vais a poder ver con mucho detalle. Ahora, otra característica que vemos aquí, que es bastante potente y que a la gente le gusta mucho, es que no compite con ningún framework, ¿de acuerdo? Estas preguntas saltan siempre sin que tú quieras, ¿de acuerdo? Oye, entonces, ¿que esto reemplaza ITIL, esto reemplaza COVID, esto reemplaza CIAN, reemplaza Link? Pues no, nada que ver, ¿de acuerdo? De hecho, esto lo que hace es integrar y orquestar a todos los marcos que tú puedas tener dentro de tu organización. Mm, Todos los que estamos aquí, estoy seguro, hemos vivido experiencias en las que llegamos a una empresa y a la otra y nos encontramos con que tienen una ISO 9000, tienen una 20000, tienen una 40 y tantos mil, tienen una regulación, un NS, un DORA ahora que se ha puesto en moda, etcétera, un SG. Entonces, claro, yo no tengo por qué meter un marco más, es que no es un marco más, es el marco armónico, ¿de acuerdo? Según el contexto de cada cliente, esto se establece como una lógica superior, ¿de acuerdo? Con la idea de administrar toda la forma en la que se van logrando los objetivos por los cuales en un momento determinado se estableció uno u otro marco, ¿de acuerdo? Como pongo aquí, la lógica superior no es el marco en sí, sino la transformación que se busca con ella. ¿De acuerdo? O sea, ¿yo para qué implemento? Me lo invento. ¿Para qué implemento ITIL en un área de tecnología? Pues para mejorar los procesos, para optimizar los tiempos, para incrementar la calidad, para hacer más tangible el valor, bla, 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 bla. Sí, bien, pero ¿lo mismo puedo pensar de una ISO 9001 en recursos humanos? Sí, vale. Entonces, esos dos marcos me pueden venir fenomenal, pero lo que yo estoy buscando es una transformación corporativa, ¿de acuerdo? No de recursos humanos, no de TI, únicamente, ¿vale? Por otro lado, convierte la coexistencia de estos marcos en una sinfonía estratégica. Esto es importante, ¿de acuerdo? Porque evita esos solapamientos y duplicidades. Cada práctica ocupa un lugar y contribuye a un objetivo común. Esto hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este ejemplo es simpático, ¿no? Dice, em, procesos basados en ITIL, ¿no? Gobierno con COVID, eficiencia con Lean, ciclos Agile, integración con Xian, etcétera. Todo funcionando bajo una misma arquitectura, perdón, orientada al valor donde cada marco aporta lo mejor de sí sin generar ruido ni contradicción. Todos trabajan en orden, buscamos una transformación a nivel global, ¿de acuerdo? Podéis revisar como ejemplo el anexo que os comentaba dentro del libro de la guía para implementación de Cian con metodología arte. Está muy bonito. Entonces, en este caso, errores que ayuda a evitar arte.
¿de acuerdo? Por un lado, lo de siempre, automatizar sin rediseñar, ¿vale? Toda la vida. Oye, como pongo aquí, ¿no? De crear un chatbot para acelerar peticiones, ¿no? Que sigue preguntando lo mismo que los 7 formularios que nadie quería rellenar. O sea, oye, primero, ¿no? Hay que analizar la situación, rediseñamos si es que hace falta y después automatizamos, la de toda la vida. Esto forzosamente siguiendo las fases va a ocurrir, ¿vale? Otro error, escalar sin medir, ¿de acuerdo? Desplegar un proceso a 12 países sin validar datos ni madurez. Cada delegación opera distinto y el modelo global se rompe en semanas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al final tenemos 12 modelos. No tenemos un modelo que integra 12 particularidades, sino tenemos 12 modelos distintos. Entonces, no se escala sin medir. ¿De acuerdo? Otra cosa es ejecutar sin alinear. ¿Vale? Habrá resistencia, baja adopción y pérdida de valor. En este caso, esto es vida real, ¿de acuerdo? Lanzar un portal de servicios sin involucrar el negocio. Nadie lo usa, siguen llamando a donde tienen que llamar siempre, ¿no? Y el proyecto fracasa por percepción, no por tecnología. La plataforma daba de sí todo lo que tú quisieras y más, pero como no se involucró el negocio, pues la gente seguía haciendo uso del teléfono de toda la vida o mandando el correo por donde le daba la gana. Y esto lo hemos vivido todos, ¿de acuerdo? Otro error que ayuda a evitar es el medir solo lo técnico, ¿de acuerdo? Lo que decía hace un rato. Hay que medir la experiencia, ¿de acuerdo? Cómo se va percibiendo el valor que vamos entregando en función de la transformación que queremos lograr, ¿de acuerdo? No me vale únicamente las métricas del día a día, ¿de acuerdo? Quiero ver cómo va percibiendo la organización esta transformación en el buen sentido. Y otro error gravísimo, que además ocurre más de lo que nos gustaría a todos, es transformar sin narrativa, ¿de acuerdo? Sin esa que le llamo yo conexión emocional, ¿de acuerdo? Esto no es cuento, ¿de acuerdo? No es fantasía, es algo real. La gente se presta más a los cambios, ¿de acuerdo? Cuando entiende el cambio, cuando le ve sentido al cambio, cuando ve que realmente puede involucrarse con este cambio, ¿de acuerdo? Con lo cual, la narrativa compartida es clave en todo este caso, ¿de acuerdo? Entonces, por ir cerrando, eh, una guía práctica para activarlo a partir de mañana, ¿de acuerdo? Lo primero, observar antes de actuar. Lo sabemos y lo tenemos claro. Dibujar una estructura mínima para sostener este cambio que decíamos hace un rato. Reunir a todas las personas y codiseñar el camino, a todos los involucrados, por supuesto. Avanzar por trocitos, ¿no? Por microvictorias, no por grandes proyectos. Medir lo que importa y también la experiencia, ¿de acuerdo? Y cuando funcione, expandirlo o extenderlo, ¿de acuerdo? Y cuando ya lo hayas extendido, evolucionamos en ese orden, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos permitirá transformar con sentido, método y humanidad. Si se han dado cuenta, con respecto a lo que hemos ido hablando a lo largo de la charla, si se han dado cuenta, el centro de todo esto son las personas, ¿de acuerdo? Son las personas. Y sí es posible hacer algo desde este enfoque, sí es posible, realmente ocurre. Evidentemente, pues, la organización tiene que estar de acuerdo, la organización tiene que poner los medios, la organización tiene que potenciar que esta situación se pueda llevar a cabo. Eso está clarísimo, o sea, donde la dirección pasa de todo, pues, ya sabes tú lo que va a ocurrir, ¿no? Esto no va a ocurrir ni en el mejor de tus sueños. Pero donde la organización realmente se lo crea, donde la organización realmente quiera trabajarlo, pues, vas a poder hacer muchísimas cosas en este sentido, ¿de acuerdo? Te ponía aquí, arte convierte la gestión en una ventaja competitiva, de todas maneras. Pasamos de trabajar por proyectos a trabajar en pos de la cultura de la organización. Y ponemos a las personas al centro, siempre, manifestando que va a haber una narrativa compartida, un compromiso realmente de la organización y que el cambio va a ser considerado como algo que no solamente va a traer beneficios, sino que va a mejorar la situación, vamos a decirlo así, estructural de la organización. ¿De acuerdo? Porque la gente va a estar más involucrada, más comprometida, se va a sentir más partícipe del cambio, ¿de acuerdo? Y esto es lo que nos va a ayudar a trabajar, ¿vale? Esto que veis aquí, esta imagen que veis aquí es el primer dibujo de arte, ¿de acuerdo? El orden de desarrollo fue así. Primero se pintaron las fases. Mira el orden, ¿eh? Primero se pintaron las fases, o sea, cómo habría que hacer las cosas, ¿de acuerdo? En qué orden habría que hacer las cosas. Luego se pintaron los principios. ¿De acuerdo? Porque para poder garantizar que eso que hemos determinado como positivo, que se tiene que realizar y en qué orden ocurra, tendrían que haber principios que condicionen y que permitan que eso ocurra realmente. Si no, al final, cada uno iba a actuar como fuera. Entonces, primero fueron las fases, luego fueron los principios, y en función de estas fases y principios se reestructuró absolutamente toda la obra.
¿vale? Que lo podéis descargar desde aquí, si os apetece, ¿vale? Eh, no sé si hasta aquí, perdón, no sé si hasta aquí tenéis alguna duda, alguna pregunta. No sé si os ha parecido útil o interesante. No sé si estáis ahí, porque no os veo. Hola. Sí, sí, estamos por aquí. Hay 19 personas todavía conectadas. Habían más, pero bueno, algunos se han Bueno, tenido que retirar. No sé, os animo a alguna pregunta que tengáis para Juan. Aprovechad que lo tenemos aquí hoy. sí, hombre. Y cuando Ujú. queráis, me seguís en el LinkedIn si queréis y me preguntáis lo que os apetezca, no tengo problema, ¿eh? Bien. Sí, vamos a parar la grabación y os voy a compartir por aquí lo que es el código de PDU y Oye, hagamos una foto, Nieve. dime. Ujú. Hagamos una foto de todos. Ah, pues también. Pon Sé que poneros vuestra cámara, hay muchos que están claro. sin cámara ahora mismo, no sé. ¿Os animáis? Y Sí, claro, hacemos hombre. la foto. Chicos, pongamos la cámara para hacer una fotito. Estupendo. Sí, pueden activar sus cámaras Ya, para tomar la foto. Claro, ahí está. Mira, ahí está Laura. Hola, Laura. ¿Qué tal? Hola, Miguel. Hola, Concepción. Hola, Marco. María Victoria. bueno, detengo la grabación de todos modos, ¿vale? Sí, sí, claro, claro. A ver.